mucha atención porque lo que ocurrió el pasado viernes, en la entrevista más anunciada y esperada de Kiko Rivera, no fue ni de lejos lo que el propio protagonista nos prometió. Aquella noche, Rivera se presentó con una declaración impactante, una afirmación que resonó en cada rincón de España. Hoy vais a ver a un Kiko mucho más relajado, mucho más tranquilo, y vengo a contestar a todos uno por uno y a dejar claro lo que no pude dejar claro en la entrevista prevista. Esta frase, mis queridos amigos, se convirtió en una especie de preludio a una auténtica catástrofe televisiva. Fue el anticipo de una jornada donde la calma prometida se desvaneció entre exabruptos y un tono absolutamente deleznable que nadie pudo ni debió tolerar. La verdad es que su entrevista de la semana pasada, y lo sabéis, levantó una polémica tan gigantesca que aún hoy estamos asimilando el brutal impacto que tuvo. Nos la vendieron como un evento que nos dejaría a todos con la boca abierta, pero el desenlace, el final de esa velada, fue una decepción total para muchísimos de nosotros. Las redes sociales ardieron, los comentarios se multiplicaron por miles, y la indignación generalizada era más que palpable en cada rincón digital. No podemos ignorar la realidad. Aquello fue un auténtico despropósito. Es que es lo que os vengo a contar. Aquel programa, esa entrevista tan bonita y tan buena, que según algunos, dio Kiko Rivera ayer en Telecinco, en De Viernes. Una entrevista con la que seguramente se fue muy orgulloso a su casa, como nos la vendían. No, nada de eso, absolutamente nada de eso. La cruda realidad fue otra. Y por ello, el público votó con el mando a distancia, dando una respuesta brutalmente clara y contundente a lo que vieron sus propios ojos. Les advirtieron, intentaron recordárselo, pero eso no sirvió para que Tu cara me suena les arrasara por encima sin piedad. Aquello no fue una entrevista, no. Fue una entrevista nefasta. Fue lamentable el papel de Kiko Rivera ayer con los colaboradores de Nuevo. Y lo más sangrante, lo más desgarrador de todo, fue su enésima y cruel embestida contra Irene Rosales, la madre de sus hijas, una mujer que ha aguantado y tolerado lo inaguantable. Cada palabra que salía de su boca era un exabrupto en toda regla, una muestra palpable de su desprecio y su falta de respeto. Y encima, fijaros qué paradoja, tuvo la prepotencia de chulearse descaradamente. No de presumir de que los colaboradores no le podían decir absolutamente nada, porque evidentemente el niño se tenía que quedar ahí toda la noche, sí, contra el estreno de Tu cara me suena, luchando por una audiencia que le fue absolutamente esquiva. Mirad, la verdad es que fue una de las peores televisiones que hemos visto en mucho tiempo, una demostración de lo más rancio y vergonzoso que puede ofrecer la pequeña pantalla. Es que es una vergüenza. Os lo digo de corazón. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame qué opinas hasta ahora. De todo este circo mediático, de esta carnicería televisiva. ¿Estabas viendo la entrevista? ¿Cómo la viviste? Es crucial para nosotros en Loco Corazón saber vuestra perspectiva, vuestro sentir, vuestra indignación. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ni un solo detalle, porque en Loco Corazón siempre os traeremos la verdad, por muy incómoda que sea. Vamos a comentarlo todo en profundidad, porque aquí tenemos las audiencias, y fueron un golpe de realidad aplastante. Un 21% para Tu cara me suena en su estreno. Una alegría inmensa para la cadena, y para los que disfrutan del entretenimiento de verdad. Yo, por mi parte, estuve alternando entre una cosa y otra, intentando informarme. Pero es verdad que, como sabía que ibas a hacer el vídeo de Kiko Rivera, preferí ver mayoritariamente la entrevista de Viernes, que ayer casi consiguió un 12%. La diferencia era brutal, demoledora. Y además, hay que decir algo muy importante. El programa donde se emitía la entrevista de Kiko Rivera no llegó ni a 1 millón de espectadores. Ni a 1 millón. Esto nos demuestra, de forma incontestable, que efectivamente Kiko Rivera ya ha perdido bastante fuelle, incluso con las declaraciones más escandalosas y provocadoras. Ni el morbo más abyecto logra ya captar la atención masiva de antaño. Es un dato demoledor que nos invita a la reflexión, ¿verdad? Y sí, Kiko Rivera iba, se suponía, únicamente, y por eso la entrevista previa, para hablar de Cantora, para hablar de su madre,
para saber el pantomima de esa reconciliación en la que comentó que Anabel fue la intermediaria. A mí todo esto me parece perfecto, si realmente esto hubiera sido así. Si la intención hubiese sido genuina, si el paso hacia adelante hubiera sido honesto, entonces sí, lo compraríamos, lo aplaudiríamos sin dudarlo ni un segundo. Pero lo que vimos de nuevo fue la rabieta descontrolada de un niño pequeño respecto a la felicidad de otra gente. Por lo tanto, incluso con Ángela Portero, que siempre fue la que se le cuadró más, que siempre intentó entenderle, tuvo que aguantar los exabruptos más groseros e intolerables de este chico. Y ya lo digo, de principio a fin, la entrevista fue un espectáculo bastante lamentable. Quiso hacerse el graciosito, ¿eh? Quiso arrancarnos la risa con sus ocurrencias. Pero es que esas gracias, Kiko, ya no te hacen efecto, ya no cuelan, y menos si conllevan bastante machismo, en este caso, tú con la madre de tus hijas, entre otras personas. Fue absolutamente bochornoso. Él hablaba desde un ego, de verdad, desmesurado. Un ego que no conocía límites ni fronteras. Porque él se ponía como ejemplo de persona que ha reflexionado, que ha meditado y que ha decidido, pues eso, reconciliarse con su madre de alguna manera, con Anabel Pantoja mediante. Afirmaba que el hijo es el que tiene que dar el paso, porque no sé qué, y yo no sé si este hombre ha visto un video en TikTok, y ahí solo lo voy a llevar a cabo, porque realmente, en fin, había dudas sobre el papel de su novia Lola respecto a esto. Él dijo que sí, que ella le pegó el empujón, o sea, como diciendo, lo que no hizo Irene, lo hizo mi novia Lola, en una pulla tan evidente como innecesaria. Y luego también, por supuesto, pues animó a Isa Pantoja a que hiciera lo mismo que él, claro, él dando consejos, es que es acojonante. El descaro no tiene límites, pero es que, como digo, la entrevista fue brutal de principio a fin, una auténtica carnicería televisiva que se llevó por delante cualquier atisbo de profesionalidad o respeto. No, a mí me perdieron las formas, la verdad, pero es que ya te volvieron a perder las formas aún más, Kiko Rivera. De nuevo, la emprendió con una furia desmedida contra Irene Rosales, su exmujer y la madre de sus hijas. Es que para mí, esto no tiene otro nombre, ataque de cuernos. No es solo un ataque de cuernos, son celos y envidia de la felicidad de la otra. Creo que ya lo podemos definir así, ¿no? Porque es un poco lo que se vio, el sentimiento que emanaba de cada una de sus palabras. Empezaba a decir que Irene había atacado a Lola, y era como, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento? Y sobre todo, tanto que decías que tu novia Lola te había calmado, ¿dónde está la calma, Kiko? ¿Dónde la vimos ayer? Es que no hubo ni rastro de ella, ni el más mínimo atisbo. Oye, que la chica no tiene ninguna responsabilidad en esto, pero claro, ¿qué narices tiene Kiko? Habló de temas de menores que no vamos a entrar a detallar aquí, por respeto y ética, pero a mí me parecieron golpes bajos, lo siguiente. Simplemente por eso, pues solo porque Jessica e Irene mantuvieron una conversación de buen rollo en la entrevista, a Kiko le arde. Le arde la felicidad ajena, la cordialidad entre mujeres que, a pesar de todo, logran mantener la compostura y el respeto. Es brutal, la verdad, fue brutal. Todo, hasta lo del acuerdo, que resulta que Irene se lo modificaba varias veces. Ay, pobrecito Kiko, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace Irene es malo, es criticable, es condenable. Pero si lo hace Kiko Rivera, está perfecto, ¿eh? Porque claro, él no tiene maldad, él no tiene doblez. Dice que Irene sí, que ella es la que actúa con perfidia. El asunto es que él vende las cosas como le da la gana, siempre a su conveniencia, siempre a su favor. Es un relato construido a medida para justificar su propia conducta y victimizarse, y algo que ya no cuela entre la audiencia más inteligente y crítica. Dice que quería llevar a las niñas a ver a la abuela en Semana Santa, a Canarias, y que Irene Rosales le dijo que no. Claro que te las puedes llevar, Kiko, pero el asunto es que este señor quería modificar las fechas, dándole la vuelta al convenio que él mismo firmó también. ¡Él mismo! Es que es de un cinismo absoluto. El asunto, ya lo digo, es que Irene aquí se tenía que haber cogido un abogado, que mirase por ella de verdad, por sus intereses, por los intereses de sus hijas. Lo que pasa es que mira, al final dice por hacer las cosas bien.
Les estuvieron diciendo 50.000 veces que él no estaba siendo generoso con Irene, que él estaba haciendo lo que le correspondía y que todavía la generosa hasta podía ser la otra. Pero bueno, el señor siempre tiene que quedar por encima, siempre, a toda costa, para alimentar ese ego gigantesco que lo consume. Y es que, tras lo que os conté en el capítulo anterior, la entrevista de Kiko Rivera alcanzó cotas de vergüenza ajena que rara vez se ven en televisión. La ira, los celos, la envidia, todo eso se materializó en una machistada brutal que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ángela Portero, una mujer profesional y experimentada, se vio obligada a soportar una pregunta que no solo era inapropiada, sino profundamente ofensiva y misógina. ¿Tú estás separada? Sí. Ah, pues entonces tú debías ser la que trincaba de tu exmarido. Una frase que encapsula la mentalidad retrógrada y el desprecio hacia la independencia económica de las mujeres. La respuesta de Ángela, rotunda y ejemplar, fue un bálsamo para la audiencia y un golpe de realidad para Kiko. No, perdona. Es que mi marido y yo teníamos ingresos parecidos y hasta podía ganar más en ese momento que él. Le espetó, dejando claro que no iba a permitir semejante descalificación. Y remató con un contundente, así que puntito en boca porque telita. Desde aquí, un aplauso enorme para Ángela Portero, que demostró una profesionalidad y una entereza admirables frente a la vulgaridad y la mala educación de un Kiko Rivera totalmente desubicado. Es que es vergonzoso, os lo digo de verdad. Fue una muestra absoluta de la mala educación que tuvo en especial con Ángela Portero, quien se cuadró y fue la que estuvo mejor, sin duda, desde el principio hasta el final del programa. Bravo, Ángela, bravo por tu dignidad y tu temple. Cuando ya se refiere a sí mismo, como un inútil, entiendo que cuando alguien se siente de esa manera y no está a gusto en la manera en la que vive, o en tal, eso es, se aparta. No, yo creo que no debemos entrar en calificativos, en descalificaciones personales tan hirientes y bajas. Sin embargo, ayer Kiko Rivera ya pronunció la palabra mantenida, dirigiéndose descaradamente a Irene Rosales, la madre de sus hijas. Este fue un poco el nivel, el ínfimo nivel de la entrevista, totalmente bajo cero, totalmente para mí deleznable, que alguien hable así de la madre de sus propias hijas. Y atención, porque el señor que pone al abogado, que bueno, es para que el acuerdo, para que se gaste menos dinero, y resulta que ahora Irene le pide modificaciones. Claro que le pedirá, es que, a ver, pensemos con lógica, con sentido común. ¿Quién creéis que gestionaba esa casa económicamente? ¿Quién se hacía cargo de los gastos del día a día, de las necesidades de las niñas? Probablemente en los últimos años, Kiko Rivera era quien no aportaba el dinero, o lo hacía de forma irregular. Pero ese dinero hay que gestionarlo, hay que administrarlo, y quien lo gestionaba era Irene Rosales, sin descanso, sin quejarse. Y este señor se cree que el dinero que le está pidiendo Irene es como algo brutal, una exigencia desmedida, ¿no? No, Kiko, no. Está pidiendo lo que corresponde a tus hijas, para que no pierdan ese estatus que tenían cuando vosotros estabais juntos, para mantener la estabilidad que se merecen, el futuro que se han ganado. Eso es lo mínimo, lo absolutamente mínimo. Mirad, luego dice Kiko que va a pedir una custodia compartida, asumiendo lo que venga, porque ya no quiere más cambios ante un convenio de mutuo acuerdo que ya está firmado. ¿Sabéis cuál es la respuesta de Irene? No te la concedo, Kiko, pídela, te la concedo yo. Y la respuesta de Kiko: no, dejamos como al principio. ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro que no quiere cambios! Y te dejó a ti, Kiko, una cláusula en la que el padre, como bien dijo ayer Antonio Rossi, podía modificar las fechas cuando quisiera. Una generosidad por parte de Irene que Kiko no valora, que pisotea una y otra vez con su actitud prepotente. Y luego dice: no, claro, pero yo no voy a hacer eso a Irene, tal, no sé qué. Pues Kiko, no, es que él le está intentando meter un 4, una trampa, una jugada sucia, para beneficiarse a costa de la madre de sus hijas. Y es que lo que vimos ayer fue eso, una trampa detrás de otra. Y claro, Antonio Rossi estuvo varias veces diciendo, con una paciencia que yo envidio: oye, Kiko, que esto no es así, ¿no es así?
Y mirad, la chulería, la mala educación de Kiko Rivera, de verdad, fue insoportable. Yo he sido crítico con Antonio Rossi en otras ocasiones, no voy a negarlo, pero aquí tengo que alabar la buena educación que tuvo Rossi, la templanza, la profesionalidad frente al ordinario y vulgar que se puso Kiko Rivera. Es que se puso a increparle, a hablarle con un desprecio. ¿Qué es tu avance? ¿Vamos a rebajar? Por favor, ¿estás enterando? Que no te equivoques, que yo digo lo que es, que no te equivoques tú. ¿Me puedes? Vale, no vale. ¿Cómo las decides? Sí, que puede responder, por favor. Antonio, ¿tú más que el que me parió? Y vamos, vientes. Vamos a la voz. Yo he faltado a la verdad. No me digas eso, Kiko, pero no te pongas chulo conmigo, tío. Me he puesto chulo. No te pongas chulo. En fin, Antonio Rossi lo tuvo que dejar por imposible, porque ya lo digo, así fue toda la entrevista. La chulería de Kiko Rivera por encima, el ego desmedido, y sin que nadie le pudiese decir nada que él no quisiera escuchar. Una escena lamentable, bochornosa, que nos dejó a todos sin palabras. Y Ángela Portero ahí me dio gracia, porque claro, que también le dijo cosas a ella, también quiso decirle cosas a Lidia, y bueno, yo no puedo... Ayer criticar a los colaboradores, da sí al azar, sobre todo a Ángela Portero. Luego, y de Antonio Rossi. Luego Lidia y Terelu, porque ellas, dentro de las directrices que tenían, intentaron un poco llevar la entrevista, ¿vale? Y el que estuvo de pena fue el señor que se sienta entre Ángela Portero y Lidia. De verdad, se riéndole las gracias. Fue asqueroso, ¿eh? Pero asqueroso. Las gracias machistas, ¿eh? Que le reía a Kiko Rivera. Y aquí, el señor llora, como Irene Rosales, esa mujer, que ya le fue infiel con... Guillermo, ¿eh? Y fíjate, qué mala ella, qué mala. En fin, ¿existen fotografías? Y vosotros, seguro que las habéis visto, alguno de vosotros. Con meses de antelación, porque yo las he visto, de Irene en la playa con Guillermo antes de que nos separáramos. Si se hubieran publicado, ¿de verdad? ¿Quién las había visto? ¿Quién las había visto? Nadie las ha visto, nadie las ha visto. Y aquí, como digo, desbarra totalmente Kiko Rivera, pues eso, como en toda su intervención, se contradice a sí mismo, se inventa realidades paralelas. Y bueno, luego las indirectas en redes sociales, lo que hace Kiko Rivera es totalmente inocente. Con su novia Lola, una declaración de amor, un gesto bonito. Pero lo que hace Irene Rosales es solo para joderle, solo para hacerle daño, para provocarle. Todo muy maduro, ¿verdad? Muy propio de un hombre de 42 años, que debería dar ejemplo a sus hijas. Es absolutamente vergonzoso, este doble rasero que utiliza para juzgar la misma situación. No, tampoco creo que ella vaya dirigido a ti. No, no me cambies, no me hace la cena. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué te das tú por enterado? ¿Cómo qué? ¿Por qué me doy por enterado? ¿Tenías nunca en tu vida? ¿Tendría de mi vida? ¿Cuál es por eso? ¿Tú has cocinado? ¿Cómo que sí, cocinado? Para Irene. ¿Claro? Claro. Sí, como puse ayer yo, meter la lasaña en el microondas. La lasaña de Mercadona en el microondas. Eso es lo que ha cocinado. Es que además le sentó como mal, porque yo llevo viviendo solo. Si venga hombre, a ver que Irene Rosales le cortaba las uñas en Gran Hermano Dúo, en fin. Una serie de comentarios que no tienen ni pies ni cabeza. Que solo buscan denigrar, humillar y que además demuestran un absoluto desconocimiento de la realidad que vivió con Irene. De todas formas, él se aprovecha de que algunos no vamos a entrar en las críticas que se vertieron ayer en redes sociales. Unas porque tenían que ver con personitas y otras porque eran muy fuertes. Tan fuertes que yo ni siquiera puedo poner aquí, ni mencionarlas. Entonces, simplemente quiero que veamos, por ejemplo, aquí otra intervención y que cada uno juzgue lo que quiera. Si en ese momento mi madre quiere ver a las niñas, Irene le dijo que no, porque el hospital no era sitio para ver a las niñas. Te lo compro, perfecto, me parece ideal. ¿Sabes cuánto vivíamos del hospital? Tú lo sabes, ¿no? Tú también lo sabes. Yo sé cuánto, pues 500 metros. 500 metros. Y si en ese momento... Bueno, y te lo compro, Kiko Rivera, de verdad. O sea, hablando como no sé, como influencer motivacional, como experto en todo, como...
Vosotros sois basura y me tenéis aquí al grandioso que da la audiencia. No hicieron, o sea, fue un buen dato. Fue probablemente el mejor dato del programa, pero tampoco el gran dato que esperaban. El que Kiko pregonaba a los cuatro vientos, es decir, que no llegaron ni a los 800.000 espectadores. En fin. ¿Y si fuera que tu trabajo ha sido a Canarias y estas... vueltas? No sé, porque cura el de noche, al día siguiente. O sea que no entiendo, después de 6 años, ¿no me lo diría tu madre? ¿Tú crees que no me cojo el primer vuelo? Dejo a la canguro con los niños y me voy a ver a mi madre. Muy bien, Kiko, porque aquí el señor sigue diciendo que con su madre, que no sé qué, que no sé cuántos, que no le ha ido a ver, que no se han visto todavía. Es que es acojonante. Tanto, que habla de su madre, de la reconciliación, y no ha tenido ni el más mínimo atisbo de coger un vuelo para ir a verla. Una contradicción más en su largo historial de incoherencias. Dice: es que yo también tengo mi vida, a tocarte las narices. Tengo mi vida, tu vida es ahora mismo criticar la de Irene. ¿Qué lleva? Y 6 años que podías haber encontrado el momento. Y 6 años que podías haber encontrado el momento para ir a ver a tu madre, para sentarte con ella, para cerrar heridas. Tú estás en Peraldo en hoy. Darme mi noche. ¿Qué le doy? En este momento, y luego, claro, será muy mal pensada. Hombre, no sé si eres mal pensada o no, pero por culera eres tela. No, pero no es gracioso. No es gracioso, Kiko, porque en fin. Yo no sé, creo que no estaba en su mejor momento. Kiko Rivera se demostró ayer. Se reconciliará con la madre, pero Isa Pantoja, por favor, sal corriendo, huye de verdad. Huye de esta toxicidad, de esta necesidad de control que tiene su hermano sobre su vida. De verdad, Isa, escúchame bien. ¡Corre! Y la madre, pues nada, que le ayude, porque no se puede ir así por la vida, creyéndose aquí que es el Dios de España, que sus palabras son ley, sí que tiene derecho a humillar a quien le dé la gana. Fue lamentable de principio a fin. En lo de Isa Pantoja, pues ya lo digo, que prácticamente le está diciendo a la niña que porque él lo diga, pues se tiene que reconciliar con él y con la madre. Isa Pantoja, por favor, corre, huye, haz lo que sea, pero no, de verdad. Ayer vimos al peor Kiko Rivera en mucho tiempo. Y yo creo que sí tiene cosas buenas, no lo dudo. Pero ayer hizo todos los esfuerzos por no demostrarlo, por esconderlas bajo una capa de arrogancia y desprecio. Fue un hombre maleducado, que tenía a la presentadora ya hasta ahí, por las formas, por la mala educación. De hecho, fíjate, que es que a Santiago Costa, que estuvo calladito. Yo a ti, a Santiago, te aprecio mucho, tal, no sé qué. Se despidió de Santiago. Pero a la presentadora ni le dijo adiós ni nada. Ni le dio 2 besos ni nada, que se quedó así la pobre, como una estatua, sin entender lo que pasaba. Pero bueno, cuestión de educación, unos la tienen, otros no. Kiko Rivera, desde luego ayer, no demostró ningún tipo de educación, ningún tipo de empatía, ningún tipo de respeto. Ni hacia Irene Rosales, ni hacia Jessica Bueno, ni hacia Antonio Rossi, ni hacia Ángela Portero, ni hacia su hermana Isa Pantoja. Parecía que el señor tiene que ser lo que diga él. Cuando lo diga, en el momento en el que lo diga, y se tiene que cumplir sin objeción alguna. Pues Kiko, tienes ya 42 años y prepárate, porque mucha gente ya te va a decir que no. Y más si vas con esos modos, con esa chulería, con esa falta de respeto. Este es el Kiko Rivera que vimos ayer, y este es el Kiko Rivera que nos deja un sabor amargo en la boca. En Loco Corazón siempre os traeremos la verdad, por dura que sea, por mucho que duela, para que nadie os engañe. Si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo, y a que dejes tus opiniones en los comentarios, que siempre las leemos con atención. Toca la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más verdades sin filtros. Gracias por estar ahí, vuestro apoyo es nuestro motor.